Hola a todos, les habla la maestra Landy Kamal. Con este video vamos a hablar acerca de las tablas de distribución de frecuencia para datos ordenados. Veremos cómo se realizan estas tablas de distribución de frecuencias. Para ello lo analizaremos mediante un ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo, el cual consiste en que en una escuela hay 400 alumnos del primer cuatrimestre y se desea saber las calificaciones finales en la asignatura de estadística. Para su estudio se seleccionaron de los diferentes grupos a 60 estudiantes al azar y se registraron los siguientes datos. Ahora observamos un cuadro donde se encuentran todas las respuestas obtenidas de la encuesta aplicada. Y podemos observar que el dato menor es 50 y el dato mayor es 100, por lo que estaríamos hablando de un rango pequeño. Bien, con esos datos vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? De datos ordenados. Para ello, tenemos que ordenar de menor a mayor cada uno de los datos, es decir, comenzando desde el valor de 50, que es la calificación mínima. De ahí pasamos a la calificación 60, 70, 80, 90, hasta llegar hasta la última calificación. Posteriormente, lo que vamos a realizar es hacer un conteo de cuántas veces se repite la calificación 50. Observamos aquí tenemos uno de los datos. Seguimos haciendo una visualización en ese conjunto de datos y nos damos cuenta que aquí hay otro dato de 50. Seguimos observando en cada una de las columnas y las filas y observamos que aquí tenemos otro dato, ya son 3 datos. Y así hacemos una siguiente revisión hasta llegar a ese dato que vemos que también son 50. En total vemos que son 4 datos de 50, por lo que la tabla de distribución de frecuencia, apuntamos aquí el número de veces que se repiten los datos. Esta columna de tabulación nos puede ayudar para ir apuntándolo conforme vayamos identificando cada una de las calificaciones. Nos damos cuenta, por ejemplo, que en la calificación 60 hubo en total 18 datos. Por lo tanto, aquí en la frecuencia absoluta escribimos 18. De esta manera vamos a seguir haciendo el conteo para cada uno de los datos de la variable hasta conocer cuál es la frecuencia que le corresponde. Ahora les presento la tabla de distribución de frecuencia total que se va a llenar con la información recabada. Nos damos cuenta, como ya dijimos, ¿verdad? Que está compuesta de 7 columnas. Una de ellas son los datos o la variable de estudio. Tenemos la tabulación que ya mencioné en la imagen anterior, que nos sirve para que nosotros vayamos escribiendo cuántas veces se repite el dato. Y la columna de las frecuencias absolutas es cuántas veces se repite el dato y aquí escribimos el total de veces de esa repetición. En la frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, vamos acumulando cada una de las frecuencias. Frecuencia relativa son las frecuencias porcentuales. Frecuencia relativa acumulada es la frecuencia porcentual de precisamente la frecuencia acumulada. Y la frecuencia aproximada de datos es con respecto al total de la población. Bien, conociendo ya esa información, vamos a ver cómo se realiza el llenado de la tabla. Aquí observamos que tenemos el primer dato de 50, ya habíamos dicho que son 4 personas que mencionaron haber obtenido 50 de calificación. Pues aquí no hay mucho cambio, observamos que en la frecuencia acumulada se vuelve a repetir 4. Para determinar la frecuencia relativa se aplica una regla de 3 o más bien dividimos 40 entre el total de datos que es 60, nos da 0.06
Esta cantidad lo multiplicamos por 100 y nos da una cantidad en decimales que redondeado tenemos un 7. En la frecuencia relativa acumulada hacemos lo mismo, 40, que es la frecuencia acumulada, perdón, 4, entre 60, el resultado obtenido lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 6.6. Y en la frecuencia aproximada, pues hacemos la división de la frecuencia absoluta 4 entre el total de datos que son 60, nos da 0.06 y lo multiplicamos por 400, que es el total de la población, y obtenemos una cantidad de 26.6. Bien, para realizar la siguiente fila con la calificación de 60, pues ya sabemos que aquí se obtuvo 18 como frecuencia absoluta, que en realidad es el número de personas que dijeron haber obtenido esta calificación de 60 puntos. La frecuencia acumulada la obtenemos de la siguiente manera. Sumamos 18 más 4 y nos va a dar un total de 22. Para que yo sepa cuál es la frecuencia acumulada de aquí, voy a sumar 22 más 10 y tengo acá 32. Y así sucesivamente. Nos vamos a la frecuencia relativa porcentual, en donde utilizamos la frecuencia absoluta de 18 dividido entre 60 y el valor obtenido lo multiplicamos por 100 y vamos a tener 30, es decir, el 30%. Aquí, pues, dividimos 22 entre 60 y nos va a dar punto 36.6, o sea, punto 36.6, que redondeado es igual a punto 37. Eso lo multiplico por 100 y tengo que es un 37%. Posteriormente divido acá 18 entre 60, me va a dar punto 3. Este punto 3 lo multiplico por 400, que es el total de la población, y esto es igual a 120. Bien, pues de esta manera vamos calculando cada uno de los valores en las siguientes filas y a partir de ahí vamos elaborando toda la tabla de distribución de frecuencias para datos ordenados y debe de estar. Nos falta hacer la interpretación de datos, que en este caso, ¿cómo se realiza la interpretación? Un ejemplo sería que tenemos que el 17% de los estudiantes dijeron haber obtenido 70 de calificación, lo cual está representado por 10 personas. También podríamos decir que 32 personas obtuvieron una calificación entre 50 y 70. Otra interpretación que podríamos obtener es que el 53.33% de los estudiantes dijo haber obtenido una calificación entre 50 y 70, lo cual está representado por 32 personas. Una última interpretación, diríamos que 53 personas con respecto al total obtuvieron 90 de calificación. Al decir que es con respecto al total, recordarán que el total de la población fueron 400, ¿verdad? Pero pues aquí estamos haciendo una aproximación basándonos en la muestra empleada y estamos diciendo que 53 personas con respecto a este total obtendrían 90. De esta manera estaríamos elaborando nuestra tabla de distribución de frecuencia para datos ordenados. Nada más aquí para confirmar si lo que hemos realizado es correcto, hacemos una sumatoria de todas las frecuencias absolutas y nos damos cuenta que se obtiene el total de la muestra, que fue 60. Aquí en las frecuencias acumuladas, al sumarlo llegamos a una cantidad de 60. En la frecuencia relativa, la suma de cada uno nos debe dar 100%. En la frecuencia relativa acumulada llegamos a una cantidad del 100%. Y en las frecuencias aproximadas hacemos una sumatoria, nos debe de dar 400. Una vez confirmados todos estos totales, quiere decir que
la tabla de distribución de frecuencia realizada ha sido correcta. Bueno, pues es todo lo que vamos a ver en este vídeo. Les agradezco su atención